En este vídeo vamos a deducir el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. Para ello, como paso previo, vamos a presentar conceptos y resultados necesarios para la obtención de los resultados anteriores. En primer lugar, supongamos que tenemos n sucesos a sub 1, a sub 2 y a sub n de un experimento aleatorio, de forma que son incompatibles 2 a 2. Ser incompatibles 2 a 2, como sabemos, es que si cogemos a sub i y a sub j con i distinto de j, o sea, si cogemos dos sucesos de aquí cualesquiera distintos, la intersección es el vacío. Que la intersección sea el vacío quiere decir que ocurran a la vez a sub i y a sub j es imposible. Pues se tiene una propiedad que dice que la probabilidad cuando son incompatibles 2 a 2 de a sub 1 unido a sub 2 unido a sub n, o sea, la probabilidad de que ocurra a sub 1 o a sub 2 o a sub n es la suma de las probabilidades. Probabilidad de a sub 1 más probabilidad de a sub 2 más la probabilidad de a sub n. Por ejemplo, supongamos que tenemos una urna que contiene 5 bolas rojas, 2 bolas amarillas, 3 verdes y 4 bolas azules. Entonces, calculemos, al extraer una bola al azar de esta urna, calculemos la probabilidad de obtener roja o verde. Para ello, llamemos R al suceso obtener una bola roja y llamemos V al suceso obtener una bola verde. Evidentemente, R intersectado V, que es el suceso obtener una bola roja y verde a la vez, es imposible, porque no existen bolas que sean a la vez rojas y verdes. Por lo tanto, estos sucesos son incompatibles. Entonces, tendríamos que la probabilidad de roja o verde, que como sabemos es la probabilidad de R unión V, sería, al ser incompatibles, la suma de las probabilidades. Probabilidad de roja más probabilidad de verde. La probabilidad de roja, tenemos 5 casos favorables a roja partido de casos posibles, que sería la suma de todas las bolas que tenemos. 5 más 2, 7, más 3, 10, más 4, 14. Esta probabilidad es 5 partido 14, más la probabilidad de verde, que tenemos 3 casos favorables a verde partido de 14 casos posibles. Y esto sería 8 partido de 14, que es igual, simplificando, a 4 séptimos. Este sería el primer tópico que repasamos. El segundo, supongamos que A y B son sucesos de un experimento aleatorio. Entonces, se define el suceso B raya A
como el suceso B si previamente ha ocurrido A. En este suceso sabemos que ha ocurrido A y entonces, ¿qué ocurre con B si ya ha ocurrido A? Pues se tiene una fórmula que dice que la probabilidad de B si previamente A es igual a la probabilidad de A y B, de A intersectado por B, partido de la probabilidad de este segundo, probabilidad de A. Pues a partir de esta fórmula, pues se puede calcular, bueno, vamos a verlo de dos formas. Imaginemos que consideramos el experimento aleatorio lanzar un dado al aire. Sabemos que tenemos que el espacio muestral, si llamamos omega, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Consideremos el suceso A igual a obtener 4. Y consideremos el suceso B obtener par. Bueno, pues vamos a calcular la probabilidad de A si previamente ha ocurrido B de dos formas. En primer lugar, tenemos que ha ocurrido B, luego sabemos nuestro espacio muestral, si ha ocurrido B, se reduce a 2, 4 y 6. Y entonces, la probabilidad de obtener A, de obtener 4, tenemos tres casos posibles y un caso favorable, un tercio. Luego ya tenemos calculado la probabilidad de A si previamente B. También podemos utilizar la fórmula anterior para hacerlo de otra forma y la probabilidad de A si previamente B sería la probabilidad de A intersectado B partido de la probabilidad de B. Bueno, observemos que aquí hemos escrito los sucesos al revés y entonces la que ponemos en el denominador es la probabilidad de B. Entonces, veamos qué es A intersectado B. A intersectado B es obtener 4, que es A, y par. Obtener a la vez 4 y par se obtiene cuando se obtiene 4. Esto es igual a A. Luego A intersectado B es igual a A. Luego la probabilidad de A intersectado de B coincide con la probabilidad de A, que como bien, bueno, la probabilidad de A tenemos es obtener 4, que es 1, partido de, y ahora estamos considerando el espacio muestral entero, 6. Partido de la probabilidad de B. La probabilidad de B tenemos 6 casos posibles y favorables, obtener par sería 2, 4 y 6, luego sería 3. Si aquí simplificamos, se obtiene un tercio. Luego hemos obtenido de dos formas diferentes probabilidad de A si previamente B. Pues después de esta introducción ya estamos capacitados para deducir el teorema de la probabilidad total. En el teorema de la probabilidad total, supongamos que A sub 1, A sub 2 y A sub n son sucesos
de un experimento aleatorio y constituyen una partición del espacio muestral, que supongamos que nuestro experimento aleatorio es omega. Omega se podría usar también si queremos E. Vamos a usar E, que nos es más familiar. Vamos a usar E. Entonces la situación, cuando decimos que es una partición, significa que A sub I, o mejor, que los A sub 1, A sub 2, A sub n, son incompatibles 2 a 2, A sub 1, A sub 2, A sub n, son incompatibles 2 a 2, o sea, A sub I interceptado sub j es igual al vacío si es distinto de j, y además que el espacio muestral, hemos dicho que vamos a poner E, es igual a A sub 1 unido con A sub 2 unido con A sub n. Entonces, nuestra situación sería la siguiente. Tendríamos aquí E, que es el espacio muestral, y una partición, o sea, tenemos E como unión de A sub 1, A sub 2, A sub n. Aquí habría más conjuntos. Imaginemos que esto, finalmente, esto es A sub n, y aquí tendremos más elementos a partición, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub n. Sea B un suceso cualquiera. Entonces la situación sería B podría tener o no tener trozos de A sub 1, A sub 2, A sub n. Imaginemos que B es así. Entonces tendríamos, imaginemos que esto que hemos puesto aquí es B. Entonces tendríamos que B sería este cacho de aquí, más este de aquí, más este de aquí, más todo lo que hubiera aquí en medio, más este trozo de aquí. O sea, sería B sería esto de aquí, que sería B, que está en la parte de A sub 1, B y A sub 1, unido con la parte de B que está en A sub 2, unido con la que está en A sub 3, etcétera, hasta finalmente unido con la que está en A sub n. Observemos que B lo hemos expresado como unión de n sucesos y estos sucesos son incompatibles 2 a 2. Y esto es porque A sub 1, A sub 2, A sub n son incompatibles 2 a 2. Luego, si consideramos partes de estos, también serían incompatibles 2 a 2 y gráficamente se ven como son trozos incompatibles. Luego, por lo que hemos dicho antes, la probabilidad de B, como B es todo esto, sería la probabilidad de toda esta unión, y como son incompatibles 2 a 2, sería la suma de las probabilidades. B interceptado A sub 1 más probabilidad de B interceptado A sub 2 más probabilidad de B interceptado con A sub n. Y esto es porque son incompatibles 2 a 2. En el caso de que no lo fueran, pues esto no sería cierto. Vamos a considerar, por ejemplo, probabilidad ahora de B si previamente A sub 1. Pues por la fórmula que hemos escrito antes sería probabilidad de B interceptado con A sub 1 partido probabilidad de A sub 1. Y de aquí podemos despejar el numerador y tendríamos que probabilidad de B si previamente A sub 1 por probabilidad de A sub 1, esto es igual a probabilidad de B interceptado A sub 1.
Y esto lo podemos hacer para cualquier i. O sea que en general, repitiendo esto que tenemos aquí, tendríamos que la probabilidad de b si previamente a sub i por la probabilidad a sub i es igual a probabilidad de b interceptado a sub i para todo i desde 1 hasta n. Si sustituimos cada una de estas expresiones que hemos obtenido aquí, cada probabilidad de b interceptado a sub 1 por i igual a 1, luego tendríamos la expresión que teníamos arriba, ahora más ahora para i igual a 2 tendríamos probabilidad de b interceptado sub 2 igual a la probabilidad de b si previamente a sub 2 por probabilidad de a sub 2 más puntos suspensivos y más finalmente la probabilidad de b si previamente con i igual a n a sub n por probabilidad de a sub n. Y esto es el teorema de la probabilidad total. Vamos a borrar esto que tenemos aquí abajo. Y entonces el teorema de la probabilidad total, pues lo que dice es esto, que la probabilidad de b en la situación en la que estamos es probabilidad de b si previamente a sub 1 por la probabilidad de a sub 1 más la probabilidad de b si previamente a sub 2 por la probabilidad de a sub 2 más finalmente la probabilidad de b si previamente a sub n por la probabilidad de a sub n. Teorema de la probabilidad total. Y ahora vamos a pasar al teorema de Bayes. Bueno, en el teorema de Bayes ya tenemos el teorema de la probabilidad total y lo que vamos a hacer, observemos que en el teorema de la probabilidad total aparecen probabilidad de b si previamente a sub 1, si previamente a sub 2 y si previamente a sub n. Probabilidad de b si previamente a sub i 1 menor o igual i menor o igual n. Esto es lo que aparecen. Pues para el teorema de Bayes lo que nos planteamos es obtener probabilidad de a sub i si previamente b. O sea, le damos la vuelta a lo que tenemos aquí. Lo sabemos por la fórmula de la probabilidad condicionada que hemos introducido antes, que esto sería probabilidad de a sub i interceptado b, pero a sub i interceptado b por la conmutatividad de la intersección sería lo mismo que b interceptado sub i, partido probabilidad siempre de este que tenemos aquí. Y ahora, aquí aparece a sub i si previamente b, ya que queremos que aparezca probabilidad al revés, b si previamente a sub i. Esto, probabilidad de a sub, sería b interceptado sub i, partido probabilidad de a sub i. Despejamos y tendremos probabilidad, lo mismo de antes, estas expresiones que ya teníamos de antes, por probabilidad de a sub i igual a probabilidad de b si previamente a sub i. Sustituimos, perdón, aquí hemos puesto, si hemos pasado, aquí es, en este segundo miembro, hemos pasado este a sub i a la otra parte multiplicando, entonces en este segundo miembro se queda b interceptado sub i, que es probabilidad a sub i interceptado b por la propiedad conmutativa de la intersección. Luego arriba vamos a copiar, en vez de esto, esto que tenemos aquí, probabilidad de b si previamente a sub i por probabilidad a sub i partido por probabilidad de b. Y para probabilidad de b, pues vamos a sustituir todo lo que tenemos en el teorema de la probabilidad total que acabamos de utilizar. Esto es probabilidad de b. Nosotros en la práctica, pues si hemos
ya obtenido la probabilidad de B por el teorema de la probabilidad total, pues simplemente copiaremos el resultado. Pero en este caso, para el enunciado, pues copiamos todo lo que se obtiene del teorema de la probabilidad total. Pues esta fórmula que se obtiene, esto es el teorema de Bayes. Si eso, pues vamos a escribir la forma en la misma fórmula, una fórmula, en un cuadro. Bueno, decir que el teorema de Bayes pues se sigue de las mismas hipótesis que el teorema de la probabilidad total, con las mismas hipótesis. Que en el teorema de la probabilidad total se tiene el teorema de Bayes que acabamos de deducir. Bueno, las hipótesis son que se tiene a sub 1, a sub 2, a sub n, una partición del espacio muestral E, y tenemos un suceso cualquiera B. Entonces se tiene que la probabilidad de A sub I, si previamente B, es igual a la probabilidad de B si previamente A sub I, simplemente estamos copiando por la probabilidad de A sub I, partido de probabilidad de B si previamente A sub 1 por probabilidad A sub 1, más, vamos a alargar la raya de fracción, probabilidad de B si previamente A sub 2 por la probabilidad de A sub 2, más puntos suspensivos, más la probabilidad de B si previamente A sub n por la probabilidad de A sub n. Y esto 1 para todo i, 1 menor o igual y menor o igual que n. Y este es el teorema de Bayes.